Hay distintos tipos de energía. Conocemos la química, eloica, solar, eléctrica, pero ¿tú sabes que el ser humano también es energía? Se dice que cuando la persona fallece, su energía trasciende en aquellos objetos que fueron de su posesión o incluso solamente llegaron a tocarlo. Esta energía puede ser positiva o negativa. La positiva quizá atraiga buena suerte hacia aquel objeto, mientras que la negativa puede llegar a maldecir. Por eso, el día de hoy te presento 10 objetos malditos. Comencemos. 10. Las sillas embrujadas del castillo Belcourt. El castillo Belcourt fue fundado por Oliver Hazard Perry Belmont, una persona de alta sociedad americana, rica, que se dedicaba a la política. Lo hizo en 1894. Hay apariciones documentadas dentro de esta casa de lujo, pero quizá los más famosos objetos embrujados en el castillo son 2 sillas que al parecer tienen espíritus unidos a ellas. Los visitantes que se sientan en las sillas dicen que inmediatamente sienten frío, náuseas e incomodidad. Sienten como que están compungidos con la electricidad estática cuando se mantienen cerca de las sillas, y muchas personas han afirmado que han sentido como si se sentaran encima de una persona cuando intentan sentarse en las sillas. Varios visitantes han sido expulsados de las sillas por una fuerza invisible. 9. La caja Dibuk. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, un sobreviviente del Holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos, el sobreviviente falleció en el año 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate. La nieta del sobreviviente le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y nunca era abierta, ya que un espíritu maligno, según el forense judío, vivía en su interior. El restaurador de muebles le ofreció devolver la caja a la nieta, quien sufrió una crisis de nervios y se negó a aceptarla. Al abrir la caja, el comprador encontró que contenía 2 peñiques de 1920, un mechón de cabello rubio, un rulo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom. Varios de los dueños de la caja han informado sobre un extraño fenómeno que la rodea. La última persona en poseer la caja en eBay sostenía que la caja era la causa de la aparición de luces y fuegos en su casa y que se le caía el pelo. Al restaurador de muebles fue responsable de causarle un ataque al corazón a su madre y que su negocio temblara. Todos los dueños de la caja han comentado sobre el olor de amoníaco que proviene de la caja y pesadillas que involucran a una horrible anciana junto a la caja. 8. El porche de James Dean. Conocido como el pequeño bastardo, el porche maldito dio paso a sucesos extraños e impactantes por todo aquel que poseía cualquier parte del bastardo. Después de la muerte de Tim, precisamente en un accidente en el que el actor conducía el Porsche, este falleció al momento mientras que su auto quedó en un estado semicatastrófico. Posteriormente, mientras un mecánico desmontaba el auto y sin causa aparente, el coche se zafó cayendo sobre el mecánico y amputándole ambas piernas. Más tarde, un médico adquirió el motor del Porsche y al poco tiempo murió en un accidente automovilístico, justamente con el coche al que fue colocado el motor, y por si fuera poco, un camión se estrelló mientras transportaba el chasis del bastardo. 7. El jarrón Bassano. Aunque actualmente se desconoce su ubicación, es considerado uno de los objetos malditos más conocidos, puesto que familia que lo obtenía, familia que terminaba muerta en extrañas circunstancias, accidentes, asesinatos y extrañas enfermedades, e incluso suicidios.
por lo cual las autoridades italianas tomaron la decisión de deshacerse de dicho objeto, poniéndolo dentro de una caja de plomo y posteriormente siendo enterrado en un lugar desconocido. 6. El número 888, 888, 888. Un número maldito puede sonar ridículo, pero las personas que fueron sus propietarias desde el año 2000 han terminado muertos por causas no naturales. Uno tiene un tumor cerebral y los otros dos fueron asesinados. La empresa de comunicaciones que posee el número actualmente lo ha suspendido sin una explicación concreta del porqué. 5. La estatua de la diosa de la muerte. La estatua tallada en piedra caliza pura, que fue descubierta en 1878, fue poseída por primera vez por el señor Elton, y a los 7 años que tuvo la estatua en su poder, los 7 miembros de su familia murieron por causas misteriosas. Los próximos propietarios, Ivor Manussi y el señor Thompson Noel, también murieron junto con toda su familia a solo pocos años después de tener la estatua en sus hogares. El cuarto propietario, el señor Alan Beaverbrook, también murió junto con su esposa y 2 de sus hijas. Otros 2 hijos de Beaverbrook sobrevivieron y aunque no eran grandes creyentes del ocultismo, tenían mucho miedo por las muertes repentinas y extrañas de 4 miembros de su familia. Ellos decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde sigue hasta el día de hoy. 4. La silla de la muerte. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes. Su último deseo fue tener su última comida servida en su pool favorito. Terminó de comer, se levantó y dijo que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentar en esa silla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el pool y los locales se dieron cuenta que los soldados que se sentaban en aquella silla nunca volvían de la guerra. En 1967, 2 pilotos de la Fuerza Aérea Real que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol justo después de que se fueron del pool. En 1970, un albañil probó su suerte en la silla y murió esa misma tarde al caer en un agujero en su lugar de trabajo. Un año después de eso, un techador que estaba sentado en la silla murió después de que el techo donde estaba trabajando colapsara. Una señora de limpieza del pool tropezó y cayó en la silla. Poco después murió de un tumor cerebral. Por último, el dueño del bar movió la silla al sótano, pero por desgracia, incluso en el almacén, la silla cobró otra víctima, después de que el repartidor tomara un breve descanso durante la descarga de paquetes en el almacén. Murió en un accidente de coche el mismo día. Finalmente, el dueño del bar donó la silla al museo local en 1972. El museo muestra la silla 5 metros en el aire, de manera que nadie pueda sentarse en ella por error. Afortunadamente, nadie se ha sentado en la silla desde entonces. 2. El muñeco Robert. Este muñeco pertenecía a un niño llamado Robert Otto en Key West, Florida. Se lo había regalado una criada que practicaba la magia negra y no le gustaba a la familia del niño. El niño adoraba a su muñeco y con frecuencia hablaba con él. Se decía que el muñeco contestaba al pequeño niño con una extraña y macabra voz. Más tarde, después de supuestas y extrañas travesuras por parte del muñeco, fue guardado en el ático hasta que el pequeño creció y tuvo edad suficiente y como único heredero de la casa, la puso en venta. Para 1972, una joven familia se mudó junto a su pequeña hija, la cual encontró al muñeco en el ático e instantáneamente sintió miedo.
Ella dijo que el muñeco estaba vivo y que quería matarla. El muñeco finalmente terminó en una gala de arte y museo histórico en Key West, Florida, donde pertenece hasta nuestros días. Y por más extraño que parezca, se dice que hasta para tomar una simple fotografía se tiene que solicitar permiso al muñeco, pues en caso contrario te maldecirá y cosas preocupantes te ocurrirán, desde enfermedades graves hasta accidentes. Todo depende de la falta cometida a los ojos de Robert. 1. La tumba de Tutankamón. En la década de los 20, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la 18ª dinastía, hasta entonces desconocido, y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta la puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord, se hizo el famoso agujero por la parte superior de la puerta, por el que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. Resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas. Permaneció prácticamente intacta hasta entonces, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba, incluso pudo fotografiar las flores secas de 2000 años atrás. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, el Lord fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causando que la infección se extendiese por todo el cuerpo. Una neumonía atacó mortalmente a Lord, que murió la noche del 5 de abril. A la muerte de Lord siguieron varias más. Su hermano, que estuvo precisamente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar a la Cámara Real, murió en El Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Ray, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Y un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver del Cairo. En la década de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales, originadas en museos europeos. Los que entonces eran directores de aquellos museos murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó aquellas piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, durante la filmación de la película en los años 80 sobre aquella maldición. Su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente las 2 piernas. ¿Realidad o ficción? ¿O por qué no simple coincidencia? Creas o no en estos hechos, lo cierto es que a lo largo de la historia y el planeta se habla de diversas maldiciones en objetos, gracias a sucesos que, a pesar de los años y el avance de la tecnología, simplemente no tienen explicación. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poseer alguno de estos temidos objetos? Déjamelo en los comentarios. Mi nombre es Alú. Yo me despido, no sin antes agradecerte el favor de tu atención y enviarte un saludo donde quiera que te encuentres.